Pongámonos serios. Este pequeño país la está rompiendo en todo YouTube. Hoy vamos a responder esta serie de preguntas por si alguien más se anima a ir. Parece ser que Nauru se está poniendo de moda. He visto otros youtubers que han viajado y han subido videos bastante exitosos. Incluso este es uno de los videos más vistos en mi pequeño canal. Así es que bueno, comencemos. ¿Cómo pasear en Nauru? En el primer video que hice sobre este país me dediqué a caminar y explorar por mí mismo. Bueno, así es, Yaren, la capital de Nauru. ¿Esto qué será? Estaba diciendo lo que veía, pero no sé qué es. Sin embargo, existe la Corporación de Turismo de Nauru. Esta es una oficina que está organizando tours y experiencias por la isla. Son nauruanos, así es que conocen todos los lugares, como por ejemplo el Memorial de la Segunda Guerra, el Centro de Comando japonés, la Laguna Boada y la historia del país. También te pueden llevar al museo. Esta era la armadura que utilizaban originalmente. Estaba hecha de coco, al igual que el casco. Estos son los primeros reportes de la policía aquí en Nauru. Aquí está el registro de cosas robadas y recuperadas. Por ejemplo, el 27 de junio se robaron 4 botellas de cerveza BB, que es una marca australiana, que pertenecían a Aungali Clementson. Lo bueno es que se la devolvieron. Y aquí dejó firmado. Pero antes de pasear, obviamente tenemos que llegar. Entonces, ¿cómo llegar? Nauru tiene una aerolínea local llamada Nauru Airlines. Precisamente este avión que ven ahí tiene vuelos desde y hacia ciudades como Brisbane en Australia y otros países vecinos como Kiribati, Palau y Fiji. Los pasajes se pueden comprar en su página web y en lo personal no tuve ningún problema. Todo funcionó perfecto y el vuelo y el servicio fue de 10. El boleto de avión de entrada y salida de Nauru es uno de los requisitos para poder ingresar al país, porque Nauru pide visa a la mayoría de los países. Pasamos entonces a otro capítulo llamado ¿Cómo obtener la visa? La visa básicamente es una autorización que te da un país para que puedas entrar temporalmente a su territorio. Aquí estamos por fin en Nauru. Oye, qué calor. Está fuerte el calor por acá. Para obtener la visa también puedes contactar a la Corporación de Turismo de Nauru. Ellos te van a dar un listado de documentos necesarios para obtenerla, como por ejemplo una foto de tu pasaporte, pasajes de entrada y salida de Nauru, certificado de vacunación COVID, la reserva de hotel y otros más. Ellos te pueden orientar en este proceso porque tienen contacto directo con Migración de Nauru y también con los hoteles. Otro detalle súper importante es que para pagar esta visa tienes que hacer una transferencia bancaria a un banco australiano. Y esta es la agencia del banco. Pero Nauru no tiene un banco, sino que es este, Bendigo Bank, que es australiano. Lamentablemente no reciben pagos por sistemas como Western Union o PayPal, pero en mi caso lo hice a través de la aplicación Wise, que te permite cargar dinero en línea y transferir a bancos internacionales. Ojo, mucho ojo. Todo este proceso toma como mínimo 3 semanas. ¿Cómo hablar? Todos los trámites se hacen en idioma inglés, pero igual no te preocupes si no lo dominas mucho, que ellos hablan originalmente nauruano, así que también estarán hablando contigo en inglés y pensando en su idioma natal. Imaginemos que ya llegaron a Nauru y ahora viene ¿dónde alojar?
Hasta la fecha, en Nauru hay solo 2 hoteles. Uno es el Ewa Lodge, que pertenece a la empresa Capellan Partner y que es un complejo de departamentos a un costado de Capel, que a su vez es el supermercado más grande del país y es el supermercado privado. Ahí están los congelados, frutas, verduras, huevitos, el arroz y también souvenirs como estos. Todos los productos son importados y por lo mismo los precios también son elevados. El otro supermercado es Eigigu, que es estatal. A Ewa Lodge los puedes contactar mediante correo electrónico y teléfono, aunque en lo personal no me contestaron nunca. Este hotel está ubicado en la parte norte de la isla. Tiene al lado el Café Tropicana. El segundo hotel es el Menen Hotel. Esta es la vista que hay desde el Hotel Menen. El hotel está ubicado en la zona de Menen, aquí en la isla de Nauru. Este es el hotel más grande, aunque tiene muy pocos pasajeros. No olvidemos que Nauru es el país menos visitado del mundo. Por lo que tengo entendido, somos los únicos turistas. Tiene restaurante, aunque en mi estadía hubieron días feriados y eventos especiales en que no había servicio. Así es que tuve que almorzar enlatados. La piscina no funciona. Este es el Hotel Menen. Es el hotel principal del país. Y la mayoría de los pasajeros son trabajadores. Y alguna vez tuvo su época de gloria, porque Nauru alguna vez fue el país más rico del mundo. La habitación con vista al océano se veía así. Para contactarlos les puedes escribir al correo y en caso que no te contesten, puedes también pedir ayuda a la oficina de turismo. Cuando aterrices en Nauru, la gente del hotel te va a ir a buscar al aeropuerto. No te preocupes que eso lo hacen con todos. También cuando te tengas que ir, te van a ir a dejar en su van al aeropuerto. Aunque procura siempre tú buscarlos, porque ellos no lo harán, no sé por qué. De todas formas, el aeropuerto es súper pequeño, así es que es súper fácil encontrarlos o simplemente pregunta. ¿Dónde comer? La comida fue un tema un poco complicado, como les dije al principio, porque en el hotel no siempre estaba disponible el restaurante y varios días hubo tormenta, así es que estaba un poco complicado para salir. Sin embargo, encontré un restaurante muy bueno que se llamaba Crystal Kitchen. Y está ubicado a unos 15 minutos a pie del hotel. También hay un restaurante y más enfocado a los turistas y ejecutivos de Bay. ¿Cómo pagar? Nauru no tiene moneda propia, así es que utilizan el dólar australiano. Antes de ir me aconsejaron llevar muchos billetes, mucho efectivo, porque se supone que no había cajero automático, pero finalmente no fue así. Y en la misma recepción del hotel aceptaban pago con tarjeta y además tenían cajeros. Conexión a internet. Estamos hablando de uno de los países más remotos del mundo, si es que no es el más remoto del mundo. Aquí hay un café, un cibercafé. Aún así es muy fácil obtener un chip local. Cada vez que llega un avión lo venden y también en el hotel. ¿Cómo moverse por la isla? Estamos claros, no hay transporte público en Nauru. Bueno, esto que pueden ver es como una parada de autobús, pero aquí solo viven alrededor de 10.000 personas, si es que hay una parada que parece ser de autobús, pero no hay autobús, porque aquí no hay transporte público. El único transporte que hay es que te lleve alguien, como esa camioneta que vaya, probablemente con trabajadores, y nada. Así es como son las cosas por acá. Así que la opción es caminar.
aunque se recomienda siempre ir con algún palo para asustar a los perros callejeros que te pueden aparecer en el camino. Vida nocturna. El principal bar es el que está precisamente en el Hotel Menem y se llama The Reef. Y ahí te vas a encontrar mayoritariamente con gente local. Cuando fui yo, el horario era de 5 de la tarde hasta la medianoche. ¿Es caro Nauru? Digamos la verdad. Sí, es caro. Está a unos 4.000 kilómetros de Australia, que es su gran centro de abastecimiento. Así es que si vas a un supermercado, lo más probable es que encuentres precios un poco elevados. Pero tú bien sabes, no esperes lujos, espera una experiencia diferente.